En la clase anterior estuvimos viendo las distintas definiciones del pacto de Lausana, lo que significaba o los textos bíblicos que eran utilizados para definir la evangelización. Y ahora vamos a ver los principios esenciales de la evangelización. Esta parte lo extraje del libro de texto de Valdés, un profesor latinoamericano de evangelismo y discipulado, que escribió su libro en el año 1999. Y él señala lo siguiente con respecto a los principios esenciales de la evangelización. Existen pensamientos que paralizan la tarea del evangelista, o de todos los que se evangelizan o predican el evangelio. Uno de estos pensamientos paralizantes, pensamientos negativos de los cristianos, que impide el llevar a cabo o ser responsable con la misión. ¿Cuáles son estos? Me comparo con otras personas. Cuando me comparo con otras personas, lo más probable es que va a tener problemas y le va a dificultar el predicar el evangelio. Y creo que son mucho más eficaces que yo. Claro, si nos comparamos con G. Ávila, Luis Palau, Billy Graham, evidentemente que pareciera que no sirviéramos para nada en cuanto a la evangelización u otros hermanos extraordinarios. Acá en Puerto Montt está estudiando en el Instituto Bíblico un pastor, Alexis Chávez se llama, él tiene un furgón evangelístico, el vagón evangelístico se llama. Y, y su pasión es la predicación. Él dice que llegó de pastor de rebote nada más, porque su pasión es la evangelización. Y no está tranquilo, siempre está predicando, evangelizando. Y ahora hace poco estuvo acá en el ERCE con su vagón evangelístico. Recorre todo Chile. En Osorno, en Valdivia ha estado presente en la isla también con el vagón. Abren el vagón, abren las puertas, la iluminación, con los textos bíblicos ahí también detrás del vagón y se ponen a predicar en cualquier parte. Tienen los parlantes. Y en, a ver, lleva 2 años el ministerio, pero ya tiene una iglesia de... No le he preguntado cuántos miembros, pero yo veo en Facebook, es como una iglesia ya, yo calculo de tener unos 30 40 miembros más o menos, pero crece muy rápido cuando él estableció este ministerio, la gente se convierte. Extraordinario. Se convierte la gente y se congrega con él. Es porque él es un evangelista. Si nos comparamos con esas personas, evidentemente, aquellos que ganan almas, que tienen el don del evangelista, evidentemente que podría paralizar a cualquier creyente. Son pensamientos paralizantes, porque se compara con otras personas y ve que son mucho más eficaces que nosotros. A menudo pienso que no soy el único responsable de atraer, o también alguien puede pensar que somos los únicos responsables de traer a la persona a Jesucristo, y si se piensa de ese modo, también podría ser paralizante. O tiemblo al pensar, dice las personas, que debe hablarle de Jesús a los que me rodean. Cuando examino mis motivos para evangelizar, descubro más sentimiento de culpabilidad que de amor, es decir, tengo que predicar, tengo que hacerlo. Si no lo hago, me siento muy culpable. La razón por la cual predica entonces es el sentimiento de culpabilidad. Ya no hay un buen motivo entonces para predicar o la evangelización, porque es el temor, no es el amor. Y lo que mueve todas las cosas, el mejor combustible es el amor, no la presión o el sentimiento de culpabilidad. Todo esto son pensamientos que desmotivan, paralizantes, son obstáculos para la evangelización. Creo que soy un fracaso cuando le predico a alguien de Jesús y estos no creen en el instante. Se sienten fracasados. Dice, yo prediqué a alguien y esa persona no se convirtió, yo creo que no sirvo para predicar el evangelio, que otra persona se encargue de esta obra. Yo prefiero ir a la iglesia como oyente, alguien también puede pensar, algún cristiano evangélico puede pensar así. También lo paraliza por el hecho de que ha fracasado una vez. Si fuese así, porque ha fracasado con una persona que no se convirtió al evangelio cuando se le predicó. Entonces, me pregunto si fuese así Jeremías, por ejemplo, o todos los profetas del Antiguo Testamento.
no hubiesen llevado a cabo ninguna tarea. Eh, por eso los paraliza este pensamiento, de pensar que son un fracaso porque la gente no se convierte. Pero no todas las personas son atraídas de la misma manera. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es solamente pensar cómo nosotros fuimos atraídos al Evangelio. Me predicaron cuántas veces, una, dos, tres veces, recuerdo que me predicaron el Evangelio y las otras prédicas lo había escuchado en la calle. Yo no sé en cuál de todos esos, bueno, todos sirvieron para que yo llegara al Evangelio y lo mismo ocurrió yo creo con todos los hermanos, todos los que están, son creyentes. No todos son atraídos del mismo modo. Algunas personas se sienten amenazados por los evangelistas agresivos. Son muy violentos estas personas cuando me predican el Evangelio. Yo me acuerdo de un pastor de Temuco, era un vecino mío, y, tenía esta característica de ser violento, agresivo, presentar el Evangelio con fervor. Pero la gente no lo veía así, la gente lo veía como que si estuviese enojado. Pero él iba por las plazas, me dijo, mira, aquí tengo unos tratados y lo voy a salir a repartir a la plaza de armas en Temuco, me decía. Así le voy a decir a las personas vea, cuando lo vea en la calle. Me presentó su tratado y decía, toma, o sea, lo dijo con furia, toma, Dios te ama. Y la gente queda intimidada, las personas de ese modo. Me contaba otra hermana de por acá, de Puerto Montt, una persona nueva, recién nueva en el Evangelio, pero lo sacaron a predicar al aire libre. Y ella era un hermano del Evangelio, que recién se había convertido al Evangelio. Y una persona no le quiso recibir el tratado. No sé si lo puedo decir, estamos aquí, se está grabando, pero lo dijo el hermano, lo dijo, no fue una grosería tampoco, pero fue una palabra muy violenta. Mejor no lo voy a decir porque va a quedar grabado. Cuando esté presente lo voy a mencionar mejor. Pero es como se trata a las mujeres entre ellas. Está relacionado con un animalito que se utiliza en las carreras. Toma, le dijo, no te das cuenta que es para tu bien, pero lo dijo muy enojado. Bueno, algunas personas se sienten amenazados por los evangelistas agresivos. Prefieren una conversación tranquila en la que puedan expresar sus dudas y planear sus preguntas en un ambiente comprensivo, compasivo y confiable. Es verdad que algunos se convierten de ese modo, de la calle, con predicadores fervorosos, como ocurrió con, con mi mentor, Pastor Gerardo Canales de Temuco. Dice que él estaba en Santiago en el Paseo Ahumada y estaba predicando en un hermano en esa calle, en el Paseo Ahumada de Santiago. Y todo lo que estaba predicando, muy fervoroso, todo lo que predicaba le hablaba a él. Y ahí se convirtió al Evangelio. Pero otros se convierten en una conversación como Lidia, por ejemplo, con Pablo, no hubo ninguna manifestación extraordinaria, en una simple conversación nada más. Alguien está conversando con otro y él cree, en un ambiente comprensivo, compasivo y confiable. No todos se convierten del mismo modo. Otros quieren que, más que una predicación o una cita con el pastor, quieren ver un ejemplo vivo. Porque también algunos pueden convertirse con predicadores fervorosos, otros pueden convertirse con una persona tranquila, sosegada, que es compasiva y, y conversan como un familiar y se convierte de ese modo. Otros se convierten al tener un contacto, visitar a un pastor, pero otros quieren ver nada más. Es decir, con ver se convierte. No se le dijo ningún mensaje. El mensaje constituyó el comportamiento del cristiano. Eso fue el mensaje, la actitud del cristiano. Un amigo, Juan Villagual, de la región de Araucanía, se le falleció su hijo y estaban orando en la iglesia y llegaron, no era cristiano, pero iba a orar porque su hijo estaba enfermo de cáncer de la vista, había perdido un ojo ya.
Y fue a orar a la iglesia. Mientras estaba orando durante el mediodía, alguien se le acercó y le dijo que su hijo había acabado de fallecer recién. Y él cerró la puerta, se levantó y cerró la puerta con violencia, con mucho, enojado con Dios. ¿Por qué no le había oído su oración? Cuando iba subiendo, iba a su casa, él dice que sintió una paz tan grande en su corazón y después vio al pastor de la iglesia que le acompañó toda la noche. Algunos se habían ido, había quedado solo, pero el pastor estaba en una esquina sentado y estuvo toda la noche acompañando al, al papá que acababa de haber perdido un hijo. Y solo esa actitud del pastor, no dijo ni una palabra, bueno, la ceremonia, pero él se quedó ahí sentado toda la noche acompañando al sufriente, al doliente. Y eso lo llevó a convertirse al Evangelio y a querer ayudar a la gente como ese pastor le ayudó a él. Y ahí recibió el llamado al pastorado. No, se convirtió y recibió el llamado al pastorado con la actitud de ese pastor, acompañándole nada más en toda la noche velando a su hijo. Otra persona se convirtió también al Evangelio porque tenía un problema no me acuerdo, le inyectaron o le hizo mal unos medicamentos y se trastornó la persona. No podía dormir en la noche. Y ese pastor estuvo 2 noches acompañándole. 2 noches. No dijo ninguna palabra, solamente le acompañó esas 2 noches para que él pudiese quedarse dormido. Es decir, él descansaba cuando el pastor estaba al lado, observando para que él no perdiera la calma, porque estaba trastornado, los medicamentos le hicieron muy mal. Y así llegó el Evangelio, solo con una actitud de un pastor. No todos llegan del mismo modo al Evangelio, algunos solo con el comportamiento, la actitud que se tenga hacia el otro. Eso es lo que se debe tener en cuenta en la evangelización. Dios puede usar a varias personas también, u ocasiones para atraer al mismo individuo al Evangelio. Nosotros podemos ser parte de la cadena que utiliza el Señor para atraer o persuadir un alma. Nunca actuamos solo en la empresa evangelística. Uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Si no se convierte con la predicación o el mensaje que yo doy, y luego después de mí viene otra persona, y si no se convierte con esa persona, vendrá un siguiente y así. Hay una cadena, un eslabón de muchos testigos, hasta que en algún momento esa persona de tantas veces que se le predicó el Evangelio pueda recapacitar y pueda abrandarse en el corazón y aceptar a Jesucristo. Por lo tanto, con una sola presentación del Evangelio, esperar que se convierta alguien es ingenuo porque hay una cadena, muchas personas y los sucesos, la vida, las circunstancias, las ocasiones, la misma providencia de Dios actúa para llevar a alguien a la conversión. También Dios nos capacita para el servicio y guía nuestro progreso, guía nuestro crecimiento espiritual. El Señor sabe por qué camino conducirnos y a qué experiencia exponernos a fin de capacitarnos cada día más para su servicio. Por eso que nada debe desmotivarnos o obstaculizarnos el- la responsabilidad de evangelizar. Nada nos debe paralizar para la evangelización. No hay ninguna excusa para no evangelizar o predicar a otros de Jesucristo, porque somos simplemente una cadena en este gran eslabón que Dios utiliza para llevar a la gente a la conversión. Además, confiamos que el Señor nos capacita, nos hace pasar por experiencia, nos conduce para darnos las herramientas para evangelizar a los otros. La culpa paraliza nuestros esfuerzos, porque alguien se sentía presionado, se sentía culpable de no evangelizar.
Entonces evangelizaba para no sentirse, sacudirse ese, ese temor o esa culpa. Pero la motivación para la evangelización es el amor. El amor es el que hace responsable a las personas, pero no el sentimiento de la culpabilidad. El amor de Dios hacia nosotros, la compasión por aquellas personas que no han creído todavía en el Evangelio. Si se ama a Dios y se tiene compasión por las almas, se va a evangelizar. La misión que el Señor le dejó a la iglesia nos motivarán también para compartir nuestra fe con los otros, porque la iglesia es la continuadora de la obra de Jesucristo emprendida aquí en la tierra, o iniciada aquí en la tierra, y nosotros continuamos esa labor que Cristo ya comenzó, que inició. Somos los continuadores de esa obra. Antes de predicar el perdón, el creyente debe experimentar de Dios primero, debe experimentar el perdón de Dios para que sea mucho más efectivo la predicación. Porque parte de la evangelización o la predicación del Evangelio va a nuestro testimonio. Quieren escuchar qué es lo que nosotros experimentamos, para que ellos lo experimenten también. No debemos sentirnos culpables, ni compararnos con los otros, ni ningún pensamiento debe desincentivarnos para la evangelización. Nuestra tarea es la evangelización, porque es una responsabilidad. Somos los continuadores del amor de Cristo, porque amamos a Dios y también porque sentimos compasión por aquellos que no han creído en el Evangelio todavía. Y nuestras oraciones también están encaminadas en esa acción, porque no, para actuar, la oración nos ayuda realmente para actuar. Si nosotros oramos en una dirección, el Señor nos ayuda para actuar también y alcanzar ese objetivo. Si nosotros oramos para la conversión de nuestros familiares, nos va a usar y va a usar las circunstancias para que se lleven a cabo las conversiones de nuestros familiares. Dios ablande el corazón y le tenga misericordia, se acuerde de nuestros familiares que todavía no se convierten a Cristo. O colegas de trabajo, compañeros de colegas de trabajo, amistades también, entre otros. El amor debe caracterizar nuestros esfuerzos evangelísticos entonces, no la culpabilidad o sentirnos fracasados, porque son pensamientos que obstaculizan la evangelización. El amor es lo que los motiva, es el mejor ingrediente, el mejor medio, es el combustible para la evangelización. El amor. Las actitudes que deben cambiar son las siguientes. Todo esto lo menciona Valdés en su experiencia en la evangelización. Despreciar a los incrédulos por ser pecadores. Esa actitud que puede que algún creyente lo tenga, si lo dice Valdés porque él lo ha visto en su experiencia. Él vio que algunos creyentes despreciaban a los pecadores, a los incrédulos por ser pecadores. Pero Jesús no despreció a ningún incrédulo ni a ningún pecador. Él tuvo compasión de los pecadores, la misma actitud que debemos tener también nosotros, la compasión por los pecadores. También el incrédulo debe saber que es pecador, pero entregarle ese mensaje sin altivez, porque nosotros somos creyentes. Tenderemos a presentar el Evangelio con altivez, con superioridad o con mala memoria. Me gusta lo que dice Valdés, con mala memoria, es decir, como si nosotros nunca hubiésemos sido incrédulos. Es decir, recordar nuestro pasado de incrédulo ya nos hace tener compasión por lo incrédulo, porque es triste la vida de un incrédulo, miserable, es patética, es terrible, es angustiante, desesperante. Volver al estado de incredulidad es terrible porque es un vacío desde el alma, profundo, del corazón, es una tragedia. Por eso nos hace sentir compasión por los incrédulos, porque nosotros fuimos incrédulos. Y así nos sentíamos antes de ser cristianos, vacíos totalmente, una oveja descarriada. Eso es lo que éramos, perdidos totalmente, sin ningún rumbo. Por eso no hay que tener mala memoria.
nuestros hermanos de iglesia, dice que nunca debemos olvidarnos de dónde el Señor nos levantó, de la incredulidad, bueno, de muchos, unos de la drogadicción, otros del alcoholismo, en fin, de diversos trasfondos el Señor nos ha tomado. Nosotros de la incredulidad, o de ese vacío que por lo menos personalmente yo tenía. Por lo tanto, no se debe predicar ya al recordar nuestro pasado, ya nos ayuda a no entregar el mensaje con superioridad, con altivez, sino con misericordia, con compasión, como el Señor nos hizo. Esta actitud es la que nos invita a Valdés a cambiar, despreciar a los incrédulos por ser pecadores. No se debe despreciar a los incrédulos. La otra actitud que se debe cambiar de los creyentes, si lo dice Valdés, Vieira Valdés, es porque lo ha visto él. Es muy terrible. Yo no sé por qué ocurre esto de algunos hermanos o líderes cristianos, pero que tienen un concepto de sus hermanos, algunos realmente muy terrible, increíble. Si tienen ese concepto de algunos hermanos de los incrédulos, peor todavía. No sé cuál puede ser la razón. O será porque siempre han sido creyentes, no se me ocurre la razón. Porque desprecian a los hermanos, que no tienen capacidades para llevar a cabo ciertos servicios en la iglesia. Lo desprecian. Y lo manifiestan a otros líderes también. A un líder le confesaron que no podía trabajar con algunos hermanos de iglesia porque no tenían aptitudes para el servicio cristiano. Para el ministerio, lo más probable es que se refería a predicar, a evangelizar o llevar a cabo cualquier actividad. Y le tiró la oreja al pastor que había dicho eso de sus hermanos. Y esa no era la actitud que debía tener un líder. Pero el despreciar a cualquiera, no solamente a los incrédulos, a los hermanos, a cualquiera, no se debe despreciar a nadie. Esa es la actitud que se debe cambiar de los que evangelizan. La otra actitud que debe cambiar en nosotros es aislarnos en vez de separarnos del mundo. Es un grave problema este dentro de los cristianos, dice Vicente Vieira, Valdés también, y una actitud eh, muy negligente. El separarnos del mundo no equivale a aislarnos. De lo contrario, tendríamos que salir del mundo, dice el apóstol Pablo. No se junten con aquel que dice ser cristiano, sea un avaro, un fornicario, creo que dice el Corintios. No se junten con él. Inmoral, inmoral, dice el apóstol Pablo. Pero se refiere para disciplinar a un hermano de la iglesia. Porque dice, no con todos, sino con aquellos que se dicen ser hermanos. Porque de lo contrario tendríamos que salir del mundo, dice Pablo, luego. El problema que enfrentó la iglesia, no sé si problema, bueno, el contexto dice que se corrompió la iglesia, por eso que surgió el movimiento monacal, los monjes. Pero ellos se separaron y se aislaron, se segregaron y no tuvieron contacto con la gente. No podían santificarse sin la gente. La gente es la que ayuda al creyente a santificarse, a mejorar el carácter. No hay otra forma sino con la gente mejorar el carácter y reproducir la imagen de Jesucristo. Necesitamos amor y discernimiento para saber en qué debemos compartir con los no creyentes y cómo comunicarles en una manera amorosa que no podemos participar con ellos en ciertas cosas. Existe un problema con nosotros los creyentes, dice Valdés. Perdimos amistades incrédulas cuando ingresamos a la iglesia. Y los que trabajan con evangelismo y discipulado, los libros de textos que hablan acerca del evangelismo y discipulado, dice que una de las mejores estrategias para ganar a una persona al Señor, para el Señor Jesucristo, es hacerse amigo de las personas incrédulas. Porque mientras más amistades tengan y mientras más amistad exista en una relación, más posibilidades se tiene de ganar a esa persona para el Señor. Pero ocurre que cuando alguien se convierte,
abandona a todos los amigos incrédulos. Ese es un problema, dice este autor. Yo no sé si ustedes lo consideran un problema o no, porque para otros quizá sea necesario apartarse de las amistades cuando si eran delincuentes, por ejemplo, o si eran drogadictos, o era alcohólico. eh, Quizá en ese caso se requiere la separación porque ya no pueden volver a tener ningún contacto. Si son bebedores, por ejemplo, siempre van a estar viendo el vino, el alcohol, y ellos no pueden volver a beber nunca más en su vida, si no vuelven a recaer. Bueno, él dice que no se deben perder amistades incrédulas, sino que se deben mantener las amistades incrédulas. No sé qué decir, hermana Danay. Yo creo, hermano, que depende de la situación y de la persona, Ok, porque a veces es necesario, como usted dice, dejar los amigos y otras veces no. Yo creo que depende. ok, claro, exactamente. Depende de las circunstancias. Perfecto, perfecto. El otro actitud, oye, esta es una actitud muy anticristiana, ¿no? Es reprochable, una actitud arbitraria, muy condenable. Fingir amistad con un incrédulo con el único motivo de testificarle. Oh, eso es terrible. Los cristianos que estamos a favor de lo real, lo genuino, verídico, podemos tener amistad sincera con personas ajenas a la fe, manteniendo siempre nuestro testimonio ante ellos, por supuesto. Obviamente, para testificar. Las personas se dan cuenta cuando no somos sinceros. No sé si habrá algún cristiano que como estrategia finja amistad con la finalidad de llevarlo a la iglesia. Qué terrible, va a ser muy contraproducente porque se van a dar cuenta los incrédulos. Se dice amigo mío, pero solo para, va a decir así el incrédulo, ¿ah? Solo para que yo me haga evangélico. Qué fea actitud, voy a decir el incrédulo, ¿ah? Qué fea actitud de esta persona. Terrible, va a quedar con un muy mal testimonio. No podemos fingir. Primero, hay un problema ahí de pecado, no se puede fingir. Amistad. La amistad tiene que ser sincera. Olvidar el amor entre creyentes es la otra actitud que se debe cambiar aquí. Olvidar el amor entre los creyentes. La evangelización eficaz se desarrolla en un contexto de amor mutuo entre el cuerpo de Cristo. Ese amor sirve como testimonio a los incrédulos. Alguien, bueno, siempre los antiguos decían, hay que cuidar el testimonio, cuiden el testimonio, donde quieran que iban los creyentes, decían, cuiden su testimonio. Eso es verdad, hay que cuidar el testimonio. En- el- y, y cultivar la armonía, la unidad, el amor y las buenas relaciones entre los creyentes. Y si hay conflictos, se deben solucionar prontamente por medio de el modelo que dejó Jesucristo, conversar en privado, luego dos testigos, llevarlo a la iglesia, pero primero en privado y, y, y perdonarse mutuamente y confesar mutuamente los pecados. Ese es el procedimiento para cultivar las buenas relaciones entre los creyentes, que son inevitables estos conflictos interpersonales dentro de una congregación. Debemos tener un conocimiento comprensivo de la gracia de Dios también. Los principios, un pastor observó mientras un avión despegaba que algunos pasajeros ayudaban al avión a elevarse levantando los pies. Qué ridículo pensó este pastor, que algunas personas levantaban los pies para ayudar al avión a elevarse. Igual que estos niños que juegan en, eh, ¿cómo se llama esto? No sé si ahora existe el PlayStation, hermanos. Quizás yo esté un poco atrasado. No sé, bueno, ahora los niños están jugando con celular, pero yo todavía sé que algunos juegan con estos videojuegos. Pero yo me acuerdo que algunos niños movían su equipo para ayudar al jugador a hacer algún tipo de movimiento. Lo mismo que observó este pastor con aquellos que ayudaban al avión a elevarse levantando los pies. Y así eh, alguien piensa que puede ayudar a la gracia de Dios, puede hacer algo para que Dios lo salve. En realidad no se puede hacer nada, solamente creer, nada más recibir.
La gracia, hay que tener entonces, acá debemos tener un adecuado conocimiento comprensivo de la gracia de Dios. La gracia cambia nuestra actitud condenatoria en una actitud compasiva. Ni nosotros ni los demás tienen derecho ante Dios para salvarse. Lo único que aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado, comenta este importante autor Valdés. La gracia caracteriza el mensaje bíblico, la salvación es por medio de la fe. La gracia enfoca el seguimiento en su base correcta, la gracia misma. Las buenas obras, la madurez cristiana, la obediencia, solo es posible por medio de la gracia. El enfatizar tanto la gracia y las obras podría pasar por alto que la gracia no es solo para salvarse, sino para continuar la vida cristiana o la vida creyente y las buenas obras para glorificar a Dios. Eso es lo que sugiere este autor. Debemos presentar nuestro mensaje de manera agradable también. A Jesús la gente le gustaba escucharle. La mujer samaritana se puso a conversar con Jesús porque vio en él no una persona arrogante, altiva, que despreciaba a los samaritanos, incluso despreciaba a una mujer, porque los judíos despreciaban a los samaritanos y nunca conversarían con una mujer en privado tampoco. Pero él no tuvo ningún problema, ni reparo, ni condenó, ni la condenó. Seguía conversando y dialogando la mujer samaritana con Jesucristo porque vio en él a alguien comprensivo, agradable. ¿Cómo podemos hacer que nuestro mensaje tenga una buena recepción? De varias maneras, si continúa diciendo Valdés. Podemos influir a las personas con nuestro carácter. Con la ayuda del Señor debemos ser agradables, considerados, respetuosos hacia aquellos creados a la imagen y semejanza de Dios, aunque no compartan nuestra fe. John Stott decía en su libro Desafíos del liderazgo cristiano que la actitud que debe tener los creyentes o debemos tener los creyentes es mirar a todas las personas como Cristo miraba a las personas y tratar a las personas como Cristo las trataba. Y, y también como si de Cristo se tratara a las otras personas, tratar a los otros como si estuviésemos tratando con Cristo mismo. Esas son las dos visiones. Como Cristo las trataría y como si de Cristo se trataran aquellas personas. Esa es la actitud, la mentalidad que deben tener los líderes, decía él, John Stott, para desarrollar bien el ministerio cristiano. Muy cuidadoso, muy respetuoso. Porque la otra persona lleva la imagen y la semejanza de Dios. Aunque no compartan nuestra fe, pero la imagen de Dios está ahí. Podemos, claro, en algunas ocasiones es complejo esto, ¿ah? Porque escuchando el testimonio de unos pastores que estaban predicando en Valdivia, siempre están predicando en la plaza de Valdivia, son hartos hermanos que predican en Valdivia, gracias Señor, en las plazas, muchos predicadores se están levantando en esa ciudad. Y unas feministas se le acercaron y comenzaron a insultarlo. Lo defendieron, sí, una, unas jóvenes que no eran feministas, tampoco eran cristianas, pero parece que eran antifeministas porque la tomaron de las mechas y comenzaron a la tiraron al suelo a la feminista y comenzaron a golpearla, a patearla. Llegaron los carabineros y la llevaron a todas. Y así pudieron continuar predicando el evangelio, el pastor, sin ningún problema. Pero, claro, en situaciones como esa es complejo, ¿ah? Es complejo la situación. Podemos influir a las personas con nuestra presencia. Significa la limpieza, el orden, los modales, la cortesía y cualquier otro aspecto sano que pueda ser de agrado a aquellos que queremos que nos escuchen. Eliminar cada factor que pudiera causar ruido en la presentación del Evangelio. Eso es lo que, con influir con nuestra presencia. La limpieza, el orden, los modales, la cortesía,
y cualquier otro aspecto que pueda ser agradable para la otra gente. Podemos influir también, dice este autor, a las personas con nuestro testimonio. Los incrédulos reconocen cuando alguien toma en serio lo que el Señor está hablando y cuando no toman en serio lo que el Señor enseña. Hacer obras de caridad es un modo de tomarse en serio el Evangelio. Además que el hacer obras de caridad es un recurso espiritual para formar el carácter, es parte de la formación espiritual. Cumplir con nuestras responsabilidades en el trabajo, ser buen trabajador, ya se va a dar un buen testimonio para los jefes y para la empresa y para los colegas de trabajo. Y mostrar obediencia sobre las puertas, abre las puertas también para difundir el Evangelio, la obediencia. Lo contrario, lo contrario va a cerrar las puertas. Una persona que no tenga buen carácter o que es irresponsable en el trabajo le cierra las puertas para cualquier tipo de testimonio cristiano. No va a poder testificar bien. La evangelización ansiosa, que demanda que la persona a quien le estamos testificando crea en el momento y hasta la fuerza, la va a alejar del Evangelio. Va a ser contraproducente apresurar a una persona al Evangelio porque no todos maduran del mismo modo. Así como un fruto. No se puede apresurar el proceso de la maduración. Cada cosa tiene su tiempo y cada ser humano también tiene su tiempo para la conversión y la maduración para que se rinda a los pies de Jesucristo. Podemos comunicar las mismas buenas nuevas con métodos diversos. ¿De qué manera se puede predicar o evangelizar? Varias formas, por medio de campañas evangelísticas. Ahora se están cambiando estos términos, estos nombres, campaña, porque es muy belicoso, es muy violento. Campaña, ¿de qué campaña? La guerra emplea el término campaña. O cruzada, antiguamente se utilizaba cruzada, cruzada evangelística. Uy, un musulmán que escuche esto, cruzada evangelística, ¿de qué están hablando? Ellos están traumatizados con las cruzadas de la Edad Media. Por eso que ahora Luis Palau, los últimos eventos que realizó, no le llamaban ni campaña ni cruzada, le llamaban celebraciones. En Santiago, en Buenos Aires, eran celebraciones lo que se estaban llevando a cabo. Pero se entiende la idea de predicar el Evangelio de este modo, por medio de algún evento o evento evangelístico, también se ha cambiado el nombre ahora. Donde se lleva un evangelista, están los sugieres, tomando los datos de las personas para luego ir a visitarle en algún momento, para congregarlo y que asista a alguna iglesia. Pero también se puede predicar el Evangelio por medio de la visitación puerta a puerta. Yo recuerdo un pastor de la iglesia, un pastor muy joven, tenía 26 años cuando le fui a visitar para dar el proyecto Felipe. Él era de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana estaba pasando por un momento muy malo en la historia de la iglesia porque habían sido influidos por el racionalismo, el liberalismo teológico. Y los hermanos más antiguos de la iglesia presbiteriana comenzaron a orar para que el Señor cambiara y comenzara a traer nuevos pastores. Y el pastor jovencito lo enviaron a estudiar a teología a Brasil y llegó transformado. Era conservador ahora, ya no era más liberal. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Ya no recuerdo el nombre, pero él hacía lo siguiente, pasaba a tocar una puerta y se presentaba, yo soy tal persona, soy pastor evangélico y ando orando por la, por la familia, y algunos lo dejaban pasar y oraba por la necesidad de la familia y otros les cerraban la puerta. Pero así formó una iglesia, tiene una iglesia muy grande, muy linda actualmente. Está muy bien instruido gracias a esta labor. Pero él, y solo andaba solo, a veces acompañado por otro hermano, otra hermana, la esposa con sus hijos, pero iban casa por casa tocando la puerta. Se presentaban, mi nombre es tanto, soy pastor evangélico, me gustaría orar por usted, por cualquier necesidad que usted tenga. Maravilloso, que alguien vaya a visitar y orar por sus necesidades que tenga, por una aflicción. Imagínense que alguien que esté pensando en quitarse la vida
y a la puerta estén tocando, vengo a orar por usted, por alguna necesidad que usted tenga. Ya esa es una forma de evangelizar. Visitación puerta a puerta, como lo hacen los testigos de Jehová y como lo hacen los mormones. Una muy buena estrategia. ¿Eh? También nosotros debemos utilizar esos métodos. Visitas evangelísticas a aquellos que llegan a la iglesia por primera vez. A algún vecino, algún miembro, a cualquier persona que haya invitado a alguien, le toma los datos y luego se le hace una visita a su casa. Aquí, estas personas sí fueron a la iglesia y por eso que luego se le va a hacer una visita por segunda vez. También se pueden hacer evangelismo por medio de la proyección de películas. Billy Graham trabajaba así en la última parte de su vida, preparaba a los cristianos para invitar a un vecino a ir a ver una película a su casa y luego hacía el llamamiento para convertirse, se le entregaba literaturas y luego se hacía un seguimiento por medio de películas, por medio de dramatización también, como lo hacen los jóvenes, los niños, por medio de mimos. Hay varias formas. Dramatización es un medio para poder evangelizar. Por medio de tratados, repartir tratados en las calles. Por medio de captar la atención de una pregunta, comentario con implicancias para la vida espiritual. Esto es muy entretenido, esta forma de evangelizar. Algunos lo hacen muy bien, han desarrollado muy bien esta habilidad. Captar la atención por medio de una pregunta, comentario. Un creyente que subió a un taxi y le preguntó, ¿a dónde va? El taxista le preguntó al cristiano, ¿a dónde va? Él, él respondió, voy al cielo. Y comienza la conversación evangelística, la conversación espiritual. A un creyente cuando le preguntaba de qué signo del zodiaco era, él respondía, mi signo es la cruz. Podemos seleccionar o coleccionar una ilustración que enseñe sobre la salvación. Algunos han desarrollado muy bien esta habilidad. ¿Eh? Pero esas son algunas formas de, de evangelismo. No sé, mis hermanos, mis hermanas, si ustedes conocen otras formas para evangelizar, aparte de los que están acá, de lo que hemos visto. Son 7 formas o métodos, pero hay mucho más, no es la única forma. ¿O cómo fueron evangelizados ustedes? ¿O cómo han evangelizado en sus iglesias? Yo vi que un grupo de jóvenes eh, llegaron unos hermanos una vez y se pusieron a conversar con ellos, Ya. así como una conversa natural. Y poco a poco fueron llegando a la conversa, así como de la amistad, son un poquito más, y le comenzaron a predicar al grupito de jóvenes que estaba ahí. Y a todos los jóvenes creo que los tocó el Señor porque quedaron como que sin palabras y callados y luego que conversaron con ellos les pasaron un tratado. Y después ellos, los hermanos se fueron y yo quedé mirando porque me llamó la atención esa manera de evangelizar, no la había visto. Y claro, los chicos serían 18, 19 años y quedaron sentados en un pasillo ahí, como idos, no sé, yo creo que Mm. quedaron reflexionando y se pusieron a leer el tratado. Y me Ah, pareció interesante esa manera, yo no la había visto. perfecto, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Otros métodos de evangelización? He visto evangelismo a los niños también. Acá en Fresia hay un hermano que es payaso. Entonces él hace para las poblaciones con un equipo de evangelismo y realiza evangelización a los niños de las poblaciones. Ya, Ese es un método que utiliza, por lo menos se utiliza acá en Fresia. Y el típico, la predicación en la calle también. correcto. También es otro método
digamos, pero como más novedoso el de lo... Hay también de repente igual mm, forma de evangelizar, por ejemplo, se ofrece aquí a la iglesia para, eh, para las personas que no tienen un lugar en donde velar a sus difuntos. Entonces la iglesia acá se los pasa 5 horas nada, e incluso le hacen un servicio le dan once, le dan cena a veces, y Mm, las hermanas acá, las Dorcas, les preparan todo eso. Entonces, de esa manera también se evangeliza. Entonces, correcto. después las personas quedan súper súper encantadas con el servicio y todo, y bueno, y en la predicación obviamente ahí se aprovecha de predicar el evangelio. Y Ya. el trabajo social también, o sea, es como una doble función, Y un trabajo social, claro, sí, sí. social y de predicación. En la evangelización, el servicio social está estrechamente relacionado. No se puede separar el servicio social de la predicación del evangelio. Buena tarea, ¿eh? Buen método para evangelizar. No sé qué más, mis hermanos, hermanas, otros métodos que conozcan, han visto o han escuchado de la presentación del evangelio. No, como ya mi hermana ya dijeron ya las ideas por lo menos que yo tenía. Y como dice el hermano Robinson, en los cultos de velorio es donde más la gente incrédula llega y es donde más se les puede predicar. Sí. Y muchos les gusta la alabanza, la Ah, sí, 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 predicación, sí, sí, el sí, cómo los sí. trata la hermandad. Sí, Y sí. quedan con un muy buen recuerdo de la iglesia, incluso y después llegan a pedir ayuda por oración o se acercan a los cultos. ¿Ves? Es Mm, un método un poco distinto porque es en el dolor de otra persona, pero se puede llegar a las almas. exactamente. Es la oportunidad para evangelizar cuando están en esos momentos de crisis. Yo me acuerdo de mi tía, cuando estaba muy niño, yo creo que tenía unos 5 o 6 años, más no creo que haya tenido, pero me gustaba ir cuando se portaban los evangélicos por los coritos. Mi tía me decía, vamos a, vamos a un velorio a escuchar a cantar a los evangélicos, me acuerdo. Siempre me decía eso. Y me gustaba, eran lindos los himnos. Pero la música atrae, ¿ah? La música atrae desde siempre, porque leyendo el libro mm, ¿cómo se llama este autor? El libro trata de las iglesias evangélicas en Chile, de peregrinos a ciudadanos. Juan Wesley. Era otro. El título es De peregrinos a ciudadanos. Juan, creo que el nombre, pero no recuerdo, ya tengo todo desordenado los libros ahora. Pero él Juan dice, Wesley. no, otro, Ah, no, otro. es otro, sí. Luis, Luis Arangui, ¿no? No, tampoco, es otro. De ciudadanos, de peregrinos a ciudadanos, el título del libro. Juan Sepúlveda, ahí está. Juan Sepúlveda. Me acordé el nombre, ¿eh? Sepúlveda. Él dice en una parte de su libro que la gente le gusta los evangélicos. Y Luis Retamar también dice lo mismo. Juan Ortiz Retamar, el otro también. La historia de los evangélicos en Chile. Atrajo el pentecostalismo o los evangélicos, atrajo a la gente por la música. Prontamente los evangélicos se les decía que eran gente que cantaba muy lindo. Sí, es verdad, es verdad. Era gente, porque yo desde niño recuerdo mi tía decía, vamos a escuchar a cantar los evangélicos. Cualquier funeral que iba, mi tía me llevaba para escuchar cantar a los evangélicos, que cantaban muy lindo, con el acordeón, guitarras, banjo, y con este tono tan hermoso de cómo se cantaban los himnos, era muy hermoso. Pero los evangélicos fueron conocidos como la gente que canta muy lindo. Mm. Lo- l- por eso los coros es un medio evangelístico. No lo presenté acá, pero es un método evangelístico. Yo sé que en Fresia han estado la IEP,
La metodista pentecostal parece que han estado también en Fresia el coro polifónico o el coro, no sé, instrumental, eh, Sí, han himno, hecho, coro, o un culto al aire libre, todos son medios. Pero la música es muy importante para la evangelización, muy importante. Desde siempre, desde sus inicios, la música ha sido muy importante. Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel, pero siempre ha sido muy importante. En los avivamientos cristianos evangélicos, como lo de John Wesley, por ejemplo, ayudó bastante las creaciones de los himnarios de Carlos Wesley y Cariñoso Salvador, el himno de John Wesley. Fueron, siempre contribuyeron notablemente a los avivamientos la música. Es muy importante la música, como método evangelístico también. Ya. Sigamos entonces. Veamos. Ya vimos los métodos de evangelísticos. Ah, ya, ya, vimos todo lo que teníamos que ver. Sí, esta la vimos. Vamos a dar un repaso de lo que vimos en esta clase. Clase 2 es esta. Clase número 2. Perfecto. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué respuestas podría dar ante el temor que nos paraliza la tarea de la evangelización? Recuerde que hay varias actitudes, pensamientos que nosotros tenemos que nos paraliza para evangelizar. Como por ejemplo, cuando la gente no se convierte, pensamos que somos unos fracasados, que no hemos sido llamados para evangelizar. O nos comparamos con otros y decimos, estas personas son realmente maravillosas, extraordinarias para predicar, yo no sirvo para eso. O también la culpa, yo debo evangelizar porque me siento muy culpable porque soy cristiano y tengo que hacerlo. ¿Cuáles son las respuestas ante, ante estas actitudes que nos paralizan? Una podría ser, no todas las personas son atraídas de la misma manera. ¿Cuál puede ser la otra? Que Dios a veces puede usar a varias personas Excelente. o, o en ocasiones también para atraer a una misma persona. Así es. Somos simplemente una cadena en este eslabón que Dios utiliza para atraer a la gente a la comunión con Él. ¿Qué más? Y Dios no, es quien nos capacita para el Excelente. servicio y guía nuestro progreso y crecimiento. Hay que confiar en la capacitación que Dios nos da. Nosotros debemos dar el primer paso y Dios nos ayuda a dar los siguientes. Pero hay que darlo, hay que dar el primer paso. ¿Qué hace la culpa cuando nosotros nos sentimos culpables por no evangelizar? nos paraliza. Nos paraliza, pues. ¿Y qué es lo que nos motiva a hacernos responsables de la evangelización? El amor. El amor que debemos tener para con las almas que se pierden. Claro, debemos tener compasión por los hermanos. Debemos recordar quiénes éramos cuando éramos incrédulos. Y así, así sentimos compasión por el incrédulo, recordándonos que nosotros fuimos incrédulos. ¿Qué actitudes debemos cambiar para ser más efectivo en la tarea evangelística? eh, Cuando despreciamos a los incrédulos. Perfecto. Esa es una actitud que se debe cambiar. Muy bien, no se deben despreciar a los incrédulos. A nadie, en realidad. ¿Qué más? Otra actitud que se debe cambiar en la tarea evangelística. Aislarnos. Muy bien, no podemos aislarnos, claro. Y la evangelización se hace hacia afuera, no podemos aislarnos hacia adentro. Muy bien. ¿Qué más? La otra es muy fea, ¿eh? Muy... Fingir la amistad con los incrédulos. Fingir amistad. Dios mío. Para llevarlo a la iglesia. Qué terrible. Es verdad, algunos fingen amistad para... ¿Qué puede ser? Dentro de los mundanos. Los políticos manejan mucho esto, ¿eh? Para beneficios. Para beneficios personales. Claro. No. Y para hacerlo un cristiano, nunca más va, no, esa persona no va a querer con nada con lo evangélico, se va a alejar de lo evangélico.
Porque va a decir, todos los evangélicos tratan de fingir amistad solamente para hacernos evangélicos. Y también otra actitud que debemos cambiar para hacer efectiva la tarea evangelística. Cuando se olvida el amor entre creyentes. No debemos olvidar, ¿no?, el amor entre nosotros. La unidad, la armonía, la unidad espiritual, el amor entre los creyentes. Debe ser algo muy importante. ¿De qué manera podemos influir a las personas? Con Carácter. nuestro carácter, muy bien. ¿Qué más? Con Con nuestra presencia nuestra y presencia, por último, con el testimonio. bien. Con nuestro carácter, presencia y testimonio. La presencia tiene que ver con los modales, con la cortesía, con la amabilidad. Buenos días, por favor, gracias, ¿en qué le puedo ayudar? Usted es muy amable. En fin, todos los términos de cortesía propios de la buena educación. Y con nuestro testimonio cristiano, claro, debemos cuidar nuestro testimonio. Enliste todos los métodos que se pueden utilizar para el evangelismo. Las campañas evangelísticas, Muy bien, visitaciones puerta a puerta, perfecto, dramatizaciones, hay proyecciones de las películas. Hacer perfecto. preguntas. Preguntas también, muy bien. O respuestas a una pregunta cuando el taxista le dice a la persona, ¿usted para dónde va? Yo voy al cielo y usted dónde va. ¿Cómo quedaría el taxista? Voy a utilizar, voy a hacer esa, eh, voy a emplear ese recurso en algún momento, ¿ah? Cuando me siga algún taxi, algún Uber, me pregunta, ¿dónde va? Al cielo, ¿y usted dónde va? Lo voy a ver qué pasa. ¿Ya? ¿Qué otro método? Los coros, ¿ah? Los coros, la música, importantísimo. Algunos han Los llegado solamente. tratados. Los tratados, excelente. La obra social, ayudar a la iglesia, me dijo el hermano Robinson, que la iglesia esté destinada para el servicio a la comunidad, como un lugar para los funerales, sin cobrar nada, y ofrecerle más encima un servicio y once, alimentación, ¿no? Extraordinaria labor que están llevando a cabo ya en Fresia. Son métodos de evangelización. Bien, eso es lo que teníamos que ver hoy día, mis estimados hermanos.